Tragedia versus oportunidad. A veces, la vida no espera a que crezcas para ponerte a prueba. A veces, la oscuridad llega cuando ni siquiera sabes qué es la luz. Martín no pidió crecer en medio del dolor de perder a sus padres. No pidió una infancia rota, días de angustia, miedos, hambre, ni la oscuridad y desolación de las frías noches en las calles citadinas. Las drogas no fueron su elección, eran un equivocado escape, un falso refugio que lo devoraba sin piedad. A los 16 años vagaba por las calles con su cuerpo desgastado, mirada perdida y un corazón al borde de rendirse. Pero en su peor momento, un destello de luz en medio de la oscuridad. Logró llegar a Hogares Claret. Por primera vez en su vida sintió algo hermoso y muy esperanzador. Allí, a través de la educación inversa, le enseñaron desde cero. Martín no tenía estudios ni recursos, pero tenía algo que empezó a atesorar y nadie podía quitarle: las ganas de vivir. En Hogares Claret le enseñaron a enfrentar lo básico y lo complejo. Se equivocó una, otra y otra vez, pero no se cansó de intentarlo hasta que lo logró. Hoy, aquel niño perdido es un fotógrafo exitoso. Por lo mismo, su historia no es de derrota, es de renacer de las cenizas. Si Martín pudo, también tú. Créeme, querer es poder. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Quiero contarles, yo soy Marión Álvarez Rodríguez y tengo la bendición de llegar a ustedes contándoles historias que son historias transformadoras de vida, que nos pueden dar a todos nosotros la opción de repensar algunas actitudes y algunos comportamientos o de reforzar lo bien que vamos caminando. Tengo la dicha de tener en nuestro set de Cero al Cosmos a este caballero que él mismo se les va a presentar y les va a contar de qué se trata. Yo no les voy a decir cómo se llama ni nada, él les va a contar. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Un gusto estar acá. Mi nombre es Martín Jiménez. Vengo a contar un poco de mi historia. Que fui habitante de calle 17 años en Medellín, entonces quiero que escuchen la historia. Y que se inspiren. Que se inspiren y que esto les sirva a muchas personas que están o empezando en la mitad del camino, que se puede salir adelante. Es un testimonio de vida de una persona que recorrió un camino muy dispendioso y que tuvo la virtud de crecer emocional, personal y profesionalmente. Y hoy viene a contarnos a todos nosotros cómo hizo él para salir de ese hoyo en que estuvo. Martín, nuevamente bienvenido. Gracias, te pregunto. Mario. Gracias. Me dices que empezaste a consumir a los 9 años de edad, ¿es cierto? Sí, señora. Yo quisiera saber, antes de tener 9 años, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo se desenvolvía esa etapa de niñez tuya? Bueno, era una etapa pobre en el sentido de que mis padres murieron cuando tenía 7 años. Somos 2 hermanos, pero los mayores se independizaron. Yo soy gemelo. Él se lo llevaban los padrinos y yo quedé con una hermana. Y siempre habiendo ese vacío y esa falta de mis padres y esa soledad, creí que las cosas se solucionaban y empecé a fumar marihuana. ¿Tú tienes algún recuerdo, antes de empezar a consumir, y con base a lo que me estás contando, tienes algún recuerdo de un momento, o eran muy tristes todos tus momentos, o cómo solucionabas tú tus tristezas y tu soledad hasta ese momento, antes de empezar a ser consumidor? No, pues normal. En esa época se reciclaba mucho, era la lata, el hueso, y hacía eso para sobrevivir. No tenía como una infancia o la parte infantil donde podía ir a jugar. Esas cosas no
O sea, no tuviste una niñez feliz, tuviste una niñez por la casi tragedia. Yo diría que es una tragedia lo que viviste. Tuviste la necesidad de salir a trabajar reciclando, entonces Sí. entiendo hasta ahí. Sí. ¿En qué momento y por qué y con qué sustancias inicia tu etapa de consumo de alucinógenos? Bueno, siempre empecé con marihuana. Siempre era que consumía era marihuana. ¿Y cómo fue ese inicio? Siempre veía a los que consumían, entonces aprendí y vi cómo en esa época se llamaba desmenuzar, desmenuzaban la marihuana y cómo lo armaba y lo hacía. Pues, no quedaba como tan perfecto como el de ellos, pero era algo que lo hacía de la manera que yo supiera, que aprendí y consumía. Pero fue en tu entorno de estas personas que reciclan, fue porque viste a un amiguito tuyo o algún amiguito de esos de niñez te explicó o simplemente... No, siempre escuchaba la palabra de que eso relajaba y pues sí, en esa época sí relajaba, ¿cierto? Y se me olvidaban muchas situaciones que tenía en mi corazón y en mi mente y era lo que más hacía, consumir marihuana. Consumir marihuana y a través de eso sentías que en tu estado de enajenación mental pasaba la tristeza según eso. Sí, se me olvidaban esas cosas, se me olvidaba la falta de papá, de mamá, de hermanos, de que estaba solo. Siempre se me olvidaban esas cosas. Bueno. Estaba siempre en otro mundo, por allá, en otra cosa, donde no tenía preocupaciones, estar pensando por qué no están, por qué estoy solo, o sea, siempre eso se iba. Entras como en una etapa, las personas consumen, en mi experiencia como policía, me tocó ver muchas veces como los cambios que van teniendo las personas, consumen y sienten una alegoría impresionante y una alegría, ¿cierto? Hay como un espacio de tiempo. Y posterior viene una etapa ya no de tanta alegoría ni de tanta felicidad, sino que hay como una especie de depresión muy profunda. En unos es una depresión y en otros es como una ira. ¿Vivías también esos episodios o solo recuerdas que te olvidabas de tu...? No, solamente quedaba ese recuerdo, se iba, ¿cierto? A mí no me daba euforia como a muchos. ¿No sentías esa euforia? No sentía euforia, sentía un descanso por allá, una paz, y todas esas cosas se olvidaban, ¿cierto? Y seguía, digamos, entre comillas, una vida normal, de seguir su labor de ver cómo podía reciclar, cómo podía sobrevivir para comprar algo, de comer, ¿cierto? A mi tiempo nada aprendí a hacer un arroz obligatoriamente para sobrevivir. Ahí te voy a preguntar una cosa. En ese entorno, que es un entorno bastante complejo, ¿cierto? Porque pues yo me meto a unos espacios donde las personas con las que yo tengo la posibilidad de interactuar son prácticamente consumidores todos, ¿o no? Bueno, yo sí he tenido algo que he sido más bien solo en ese tipo de cosas. No he sido muy de grupos o de estar en compañía de alguien, no. O sea que consumías estando solo, vivías tu estado de consumo. Vivía mi mundo solo y casi por lo regular todas esas cosas eran solos. O sea, nunca tuve decir que no, es que tuve la compañía de alguien para consumir, no. Siempre que me voy a bailar, que me voy siempre fui a caminar, que me voy a compartir con los amigos. No, nada. No, siempre he sido... Buscabas un espacio. Fui una persona muy sola en ese entonces con ese entorno. Bueno, ¿siempre consumiste marihuana o fuiste adoptando otras sustancias alucinógenas con el paso del tiempo? En ese tiempo consumía marihuana y alcohol, ¿cierto? ¿Alcohol puro? No, en ese tiempo había una cosa que llamaba 3 patadas.
La gente le decía que era un vino, pero no era un alcohol, ¿cierto? Tomaba alcohol, consumía marihuana, pero cuando ya voy teniendo ya una edad, comienzo a trabajar en talleres de mecánica como ayudante. Y allí se tomaba mucho trago, como aguardiente. Entonces comencé a tomar aguardiente. Ahí no puedo decir que alguien me incentivó, pero alguien sí me explicaba que el consumir bazuca dejaba de emborracharte. O sea, terminabas la borrachera o no sentías que estaba borracho porque consumías bazuca. También tuve la iniciativa propia de consumir bazuca y tomaba trago con los compañeros de mecánica en ese entonces, Con los del taller. con los del taller. Y luego me iba a consumir bazuca. Pero pequeñas cantidades, porque tengo entendido que la bazuca es demasiado adictiva. Bueno, en ese entonces eran pocas cantidades, 4 o 5 bazucos, ¿cierto? No tenía pues como esa necesidad de estar consumiendo. El Me inicio. tomaba unos tragos y me fumaba unos bazucos y ya yo me sentía bien, Bacaneado. sí, y normal, ¿cierto? Me rendía lo que ganaba, llegaba al otro día con dinero. Ahí lo controlabas tú. Sí, ahí supuestamente lo controlaba yo. Supuestamente, me parece muy acertada esa palabra. Supuestamente lo controlaban. ¿Ahí cuánta edad tenías? Más o menos unos 16, 17 años. 16, 17. A partir de ahí, ¿hubo más incremento del consumo? ¿Hasta qué edad? Bueno, te voy a preguntar una cosa que en la intro estuvimos hablando. Después de que trabajaste en el taller, tengo entendido que hubo un tiempo que fuiste habitante de calle, que las drogas te llevaron, te empujaron a ser un habitante de calle. ¿Me podrías explicar cómo fue esa transición y por qué? ¿Qué lo detonó? Sí, claro, mira, estando en el mismo taller que duré mucho tiempo, Ajá. duré tal tiempo que ya éramos 3 personas los dueños del taller, ¿cierto? Entonces ya recibía demasiado dinero. Y entre más dinero recibía, más consumía. Llegó un momento en que ya no tomaba trago, sino que ya consumía. Bazooka. Bazuca, sí. Entonces ya era un consumo diario y más bastante porque más plata recibía. Tenías mucho dinero y te la gastabas en eso. Sí, todos los días en esa época recibía entre 300 y 500 mil pesos. Era demasiada plata. Mucho. Yo podía durar 3 días en un jibariadero hasta que la plata se me acabara. Se te acababa, volvías a ganar más dinero Y volvía te a consumir. volvías. Era una rueda. Sí, y llegó un momento, no te sé decir pues como en qué año, porque no había noción del tiempo, porque siempre era en el consumo, Enajenado totalmente. siempre era consumiendo y buscando la forma de generar más dinero para consumir. Pero llegó un momento en que ya esa sociedad se dañó, o sea, cada uno cogió por su lado, yo vendí la parte mía de la sociedad, que imagínate, consumí, digamos, sin exagerar, 10 o 15 días seguidos. Mi Dios me ampare. No paraba sino para tomar algo o comer algo. Y es que daba deseos de comer porque la verdad el consumo de azúcar no es que te dé mucho deseo de comer. Siempre estás pensando en consumir y consumir. Se hace más grande la Sí, y entonces necesidad. allí ya no tenía un lugar de trabajo porque ya no era parte del taller. ¿Qué pasó? Que ya iba al taller, pero a ver cómo me podía traer alguna herramienta de algún colega mecánico o de otro taller. Y ya hacía tantos años en este local que ya no podía volver. Entonces ya pasaste a la etapa de hurtar. Ya pasé a la etapa Claro, de consumidor. de robarle Ajá. a los compañeros. Ya llegué a un momento en que también le robaba a mi hermana la alcancía, la olla, la licuadora, la tapa del baño, los accesorios. Ya empecé a hacer tanto daño en el barrio que le robaba al vecino, a la que se descuidaba con el reloj, nuevamente una olla. Ya el vicio te tenía Un paquete de controlado arepas. totalmente. Llegué a llevarme un paquete de arepas para venderlo en otro lugar. Y llegó un momento en que había tanto consumo en mí y ya de hacer tanto daño en el barrio que ya me tocó irme a vivir al centro.
¿Te amenazaron? Sí, ya, no, imagínate, ya le había hecho daño a tanta gente que ya no podía vivir en el barrio, ni con mi familia tampoco. Entonces, dentro de vivir al barrio, al centro, perdón, y es muy duro los primeros días de vivir en el centro, porque estoy buscando dónde voy a dormir. Y ya no tenías tanta bazooka o tanta plata para comprar. Y vos pensando, ¿qué voy a hacer acá? Eran las 6 de la tarde. Bueno, esa noche en el centro la pasé fue caminando. O sea, toda la noche caminé porque tenía temor de dónde iba a dormir y cómo iba a dormir, ¿cierto? Y llega un momento que aprendes a vivir en el centro y me convertí en habitante de calle de un momento a otro. Digo de un momento a otro es porque ya no tenía dónde vivir, cómo sostenerme, ¿Dónde llegar? dónde llegar, y aprendí a vivir en el centro, reciclando, consumiendo. Ya consumía bazooka, marihuana, ya era marihuana con mejoral, telaraña, cuando no había bazooka, pepas. En ese entonces había lo que llamaban la roche o la almendra, que eran unas pastillas muy fuertes en esa época, y eso era lo que consumía. En mi vida de policía pude aprender que la noche saca conductas que no se ven en el día. Me da mucha curiosidad y quisiera saber si me puedes contar cómo es la noche de un habitante de calle. Hay noches que son muy frías, un fin de semana, por ejemplo, que es donde más la gente puede, por dinero, salir. ¿Cómo es la noche de un habitante de calle? ¿Qué tanto campo de acción tiene y qué recuerdas de una noche o de dos, de las que me quieras contar y la que le quieras contar a nuestra gran audiencia? Bueno, Mario, una noche en la calle, hay que entender que en la calle, a partir de las 12 de la noche, es otro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es otro mundo? Voy a dar un ejemplo. Tú puedes ver el de la chaza, que es el de la chaza, es un señor, ¿cierto? Pero en la noche ya lo puedes ver vestido de mujer. Es otra persona. Puedes ver al vigilante, que en el día es vigilante, pero en la noche es un ladrón. Y todo cambia, se maneja mucho temor, mucho miedo, siempre hay un miedo constante. Ajá. Porque ves el combo de personas que andan armadas porque van a robar. O sea, es otro mundo muy, muy aterrador. En cuestión de cómo ser habitante de calle, se siente mucho frío en la noche. No sabes para dónde llegar, buscar un lugar como que te dé calor. No, porque siempre hay una zozobra. Y si logras dormir o logras estar en un solo punto, es muy poco lo que puedes dormir. Aún estando en un estado de enajenación, ¿el dormir se vuelve complejo para un habitante de calle? Sí, demasiado. ¿Por qué razón? Independiente de que estés drogada, ¿cierto? Ajá. Que normalmente uno lo hace con el fin. Vea, llega un momento, es tan aterrador la noche, que llega un momento en que uno brega a consumirse lo que encuentre, lo que crea que lo va a dormir, porque no sabes si vas a despertar el otro día. Porque en la noche es tanta la zozobra, está el grupito de personas que no les gustan los habitantes de calle, por alguna razón lo golpean, lo quieren herir, o quieren demostrarle al otro que son hombres golpeando a un habitante de calle. Entonces, imagínate, se vuelve un mundo aterrador, ¿cierto? Afloran, podríamos decir que afloran de parte de algunos ciudadanos hacia el habitante de calle conductas como si tuviesen represalias en contra
de la persona y no miran la persona, sino que es un habitante de calle y que es un consumidor y tratan de hacerle daño. Sí, porque desafortunadamente el habitante de calle, bueno, o sea, en esa época, ¿cierto? La gente no miraba si eras un ser humano, sino que eras la escoria de la sociedad, lo más malo que hay, lo que no sirve. De ahí salió, creo yo, la palabra el desechable, que eres una persona desechable para el mundo. Entonces habían personas que no estaban de acuerdo contigo porque eras desechable y mostraban un poderío, una fuerza tratándote mal o agrediéndote. Tú, en tu estado de enajenación, ¿eras consciente que por estar en ese estado y viviendo en estas circunstancias, eras considerado por la sociedad como un desechable? Sí, la gente lo manifestaba. Había personas que manifestaban, es un desechable. No, eso no sirve para nada. Eso es mejor que se muera. No, nunca había un elogio o una palabra buena hacia la persona habitante de calle, porque siempre éramos los malos, los que no nos bañábamos, los que huelíamos maluco. ¿Por qué entran en ese estado de no quererse bañar y de no me importa nada? ¿Por qué? ¿Por el consumo? ¿O el consumo aunado a la tristeza? ¿Qué es lo que obra ahí para que ustedes se vayan abandonando como seres humanos que son? Bueno, yo digo que primero que todo es no tener dónde bañarse. Perfecto. No tener dónde bañarse es una de las razones por las cuales vos siempre vas a ver un habitante de calle o nos veías así pues como mugrosos, ¿cierto? Ajá. Que no teníamos un lugar donde bañarnos. Y al mismo tiempo, hay algo que de pronto casi nunca lo sabe, nadie lo sabe, es que entre más sucio estabas, menos te podía llevar la policía. Había policías que no te cogían porque estabas muy sucio. Es una estrategia. Sí, era una forma de evitar que la policía te cogiera. O era una forma también de que la persona normal, el no consumidor, no te arrimara a hacerte daño. También es una manera como de pedir limosna, porque cuando algunos piden limosna, se acercan a la persona y la persona, con tal de no sentirles el olor o quitárselo rápido del frente, saca y ¿Sabes qué había también ahí cuando hablas de la palabra estrategia? Que era, digámoslo así, una estrategia para generar miedo ante determinadas personas no consumidoras, como las mujeres. Las mujeres uno se le arrimaban y le soltaban el reloj o lo que tuviera a la mano, un pasaje, por el hecho de que no se la arrimaba. Entonces era una manera de generar miedo. De generar miedo. Para, a partir del miedo, tener poder sobre la persona y quitarle para poder consumir. Sí. Bueno, teniendo en cuenta tu historia, ¿cuál fue el punto de quiebre o el momento donde Martín dijo: yo no quiero esto para toda mi vida? Yo creo que puedo aspirar a algo más y que puedo hacer algo diferente con mi vida. ¿Cuál fue tu punto de quiebre, Martín? Bueno, antes de llegar a ese punto de quiebre, como tú le llamas, pasó muchos años de consumo, aprendí a robar de la manera de que ya no estaba esperando si vos dabas oportunidad con este reloj, con esta lámpara. No, aprendí a llegarle al no consumidor o a la persona para robarle. Aprendí a robar aretas. Hubo un tiempo en Medellín se robaban mucho las aretas de oro. Entonces aprendí a robar aretas de oro. ¿Se queda con un pedazo de oreja o no? Que llegaba uno a las prenderías o a la gente donde compraba el oro con el pedazo de oreja ahí pegado. Hermano, tráigame la areta pero sin el pedazo de carne. ¿Quién te enseñó? Otro consumidor me decía: no, hermano, es que uno toda la vida te va a sacar ahí esperando. Porque imagínate que uno como habitante de calle, yo sé que cambió un poco la cosa, pero ya voy a volver. Si podías conseguir algo para comer reciclando, bien. Si podías conseguir algo robando, bien. Pero también tenías que pararte en la puerta de un restaurante a ver quién terminaba
o dejaba de comer y dejaba de pronto una papa o un poquito de arroz. A mí en lo personal me tocó algo que me dejó muy marcado, es llegar a una caneca y sacar un pedazo de pollo, que en ese momento no voy a especificar la palabra correcta, pero estaba sucio. Entonces tocó ir y limpiarlo para comérmelo. Entonces fue algo muy duro en ese momento que vivís como habitante de calle. Seguí robando, pero entre más robaba y más consumía, más te ibas al fondo, porque ya no podías vivir en el centro, ya le habías robado todo medio Medellín, tenías que buscar otro lugar. Mira, voy a contar algo que de pronto casi no lo he contado. Me tocó ir para los lados de la América y vivía bajo las escalas de una casa, pues en lo que llamaban la acera o el andén. Y había una señora que llegó un momento en que me dijo: vea, usted ya lleva varios días durmiendo acá, pero mi esposo mañana domingo va a madrugar a poner unas piedras para que usted no vuelva a dormir acá. Busque otro lugar, pero yo le voy a traer una comidita. ¿Y sabe cuál fue la comida? Un tarro donde tenía unos frijoles como que los tenía congelados en la nevera. Entonces me llevé el tarro. A uno como habitante de calle le toca aprender a cocinar en tarros o en ollas malas. Entonces lo que hice fue calentar ese tarro para vaciar los frijoles. Yo vacié hasta los frijoles y como estaban congelados, la parte de encima de los frijoles eran puros gusanos. Y yo dije: pues yo no me voy a perder estos frijoles. ¿Cuánto hace que no me como unos frijoles? Entonces los lavé, que no tuvieran gusanos, y los recalenté ya en otro tarro con papas. Y esa es una forma de que tienes que aprender a vivir en la calle. ¿Hasta ese punto llegaste? Hasta ese punto llegué. Por Dios. Y a ese punto duré 17 años. Y entonces cuando voy a la pregunta que tú hiciste, bueno, cuando ya uno vive tantas agresiones, tantas situaciones en la calle, llegué un momento en que dije: no quiero vivir más. No quiero más mi vida, y la única solución fue tirármele a un carro. ¿Por voluntad? Sí, dije, no más, si me le tiré a un carro. ¿Habías consumido o así estabas en frío? No, ya había llevado mucho rato de no consumo, porque parte de eso no tenía plata. Ya no había por dónde robar, nunca fui persona, habitante de calle, de estar pidiendo, no. Nunca me gustó estar pidiendo. ¿Tampoco fuiste de las personas que lesionaban a nadie? Bueno, en ocasiones cuando robaba sí me tocó lo que entre comillas llamamos defensa propia, viendo que yo era el agresor. Ajá. Tocaba pues como defenderme, ¿cierto? Te entiendo. Y todo este tipo de cosas y ese mundo que empezaste a vivir, dije: no, ya no más, ya no quiero vivir más. Me le tiré a un carro y resulta que el carro era de la doctora Lumiliana Alzate, secretaria ejecutiva de Juan Gómez Martínez, cuando fue primera vez alcalde en Medellín. Cuando el doctor Juan Gómez fue alcalde. Sí, por primera vez. Ella era la secretaria Ella ejecutiva era del la doctor Juan secretaria Gómez. de ella en esa época. Ajá. En esa época no había no había Metrosalud, había un lugar que se llamaba El Profilático, que quedaba ahí en todo San Juan. ¿Y era qué? ¿Como un centro de salud? ¿O qué? Era como un centro de salud, pero más que todo donde llevaban las prostitutas enfermas, los ladrones o las zonas que robaban y eran agredidas. Ah, ya. Bueno, allí estuve un tiempo con mis pies enyesados, más o menos yo recuerdo más o menos unos 2 meses. Ya me dijeron que necesitaban el espacio y me llevaron para el kilómetro 7 en San Cristóbal, un lugar que se llama Duripa, todavía existe. Este lugar es donde hay habitantes de calle, pero no son habitantes de calle normales. Porque no son normales porque son gente discapacitada, que no tenía, no tiene la capacidad de caminar o de poderse mover. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacíamos nosotros? Allá nos tocaba a los que ya estábamos medio aliviados. Digamos, en mi caso, cuando ya no tenía
los yesos, era ir a bañar a estas personas, darles de comer. Allí estuve un tiempo. O sea, como coayudar en su cuidado. En su cuidado, sí. Ajá. Allí estuve un tiempo. Estuve hasta en el 89, en el 91 me mandaron a Fundación Hogares Claré. No, hubo un convenio del municipio de Medellín con Fundación Hogares Claré y empezaron a mandar 2 terapeutas de Fundación Hogares Claré a entrenar a las personas cómo iba a ser el proceso en Claré. Allá tuve la fortuna de conocer al padre Gabriel Mejía, fundador de Fundación Hogares Claré, y me hablaba y me decía: mire, yo tengo una fundación, yo quiero que se vaya para allá. Bueno, le invitaron a muchos a que se fueran para la fundación. ¿Cierto? Resulta que cuando invitaron a muchos, nos llevaron en una volqueta para jugar el Claré. Pero resulta que a Claré llegué yo solo. ¿Por qué? Porque los otros iban bajando en el camino, en cada parada, en cada semáforo. Pero siempre viendo esa oportunidad bueno, esta es la oportunidad de cambiar y de ser alguien. Entré a Fundación Hogares Claré en el 91. Hice un proceso. Allá no se hace rehabilitación, se hace reeducación. ¿En qué consiste la reeducación? ¿En qué consiste la reeducación? Llegó un momento de pensar que Fundación Hogares Claré estábamos locos, o habían locos, o yo iba para un manicomio. Porque llegas allá y encuentras una cantidad de reglas como cuáles. Vos tenías que pedir permiso para orinar, permiso para sentarse, permiso para moverse para allí. Eran reglas que vos no tenías en la calle y allí encontrabas estas reglas y yo decía: no, es un mundo de locos. ¿Cómo vamos a llegar acá que tengamos que pedir permiso para sentarnos? Entonces allí vivo un proceso que se llama el proceso de compromiso asistencial. El compromiso asistencial consiste en que vos mires cómo es el proceso de reeducación. Cuando ya pasan estos 3 meses, yo comienzo a recibir tratamiento. ¿Qué es recibir tratamiento? Es que me digan a mí: limpie este tocador, y venir un terapeuta y decir: no, eso no está limpio, y traer basura y llenar el tocador de basura y decir: mira, así es tu cerebro, así es tu mente, tu vida, es una basura. Siempre había un trato muy fuerte y te daban un tiempo a que vos tenías que limpiar eso. O sea, que inician como esa reeducación confrontando a la persona, que es una persona que ya se quedó sin hábitos buenos, sin normas, sin nada. Debe ser bastante complejo, tanto para ustedes como para la persona que está en ese aspecto reeducando. ¿Y qué recuerdas de esa época que más te marcó? ¿Qué fue lo que te movió más? ¿De la época de proceso o de la época de proceso? De la época de proceso que más me marcó es el tener que pedir permiso, en hacer algo que vos no querías, ¿cierto? Sí. Mira, allá llamamos lo que se llama brigada, que tenés que barrer, tenés que trapear. Mira, nunca se me olvida una vez un líder, nosotros llamábamos líder a las personas que nos hacían el proceso, que me volteó mi cama con tablas y colchón y todo porque tenía una arruguita. Y siempre me estaban recalcando: esa es su vida, una arruga. Y así como tiene esa cama, tiene su vida. Entonces me voltearon esa cama con colchón y tablas. Y otra vez, tienes un tiempo para que eso quede tendido y bien lisito. Y luego empiezo a entender que no estaba en un lugar de locos, sino que estaba en un lugar donde habían reglas y aprendía muchas cosas. Ajá. ¿Cierto? Entonces, fue un proceso un poquito fuerte. Mira, si me ves, yo siempre me acostumbré a estar sin mucho cabello.
En Hogares Claret se llama tumbepelo. El tumbepelo, que no conocía de pronto el proceso, lo veía como un castigo, pero el tumbepelo era una ayuda. Lo que normalmente conocerías como un castigo era una ayuda, porque las ayudas allá tenías ayudas restricto a estar sentado, restricto a dulces. Había unas ayudas donde a vos te mandaban a cocinar y esa comida se te quemaba, te la ponían en una bolsa, hasta que aprendieras a tener una responsabilidad. Si tenías que aprender a no tener una responsabilidad con la comida, aprendías a tener una responsabilidad consigo mismo. O sea que es bastante profundo la manera como Hogares Claret les enseña a ustedes a replantear, a casi que borrar, pero hacen unas analogías de lo que pasa con lo que están viviendo ustedes en la realidad, que como quiera que sea, eso tiene que mover la mente. Hay que revolcarle la mente a uno de una manera. Y Claret te hacía mover para que demostraras tu carácter, que había en ese interior tuyo. ¿Quién era Martín? Y hasta dónde podía llegar Martín, y qué era lo máximo que podía llegar Martín a hacer. Y entonces allá no podías llegar pues como muy callado, porque de alguna manera despertaban ese carácter fuerte que vos tenías, y era una manera de poder controlar y aprender a controlar ese carácter fuerte con que venías de la calle después de 17 años. Mira, para mí mi proceso fue muy duro, porque no era fácil dormir, y allá cuando decían, bueno, a dormir es a dormir, ¿cierto? Tienen casi que un régimen tan estricto como el militar. Sí, demasiado. Yo he tenido mucho el hábito de, aunque no lo miro como una droga ni lo miro como una adicción, el consumo de cigarrillo. Y allá hay mucho consumo de cigarrillo por el estado de ansiedad. Entonces me ponían restricto a fumar, y eso era como si me amarraran los pies y las manos para no poder caminar. Que siempre tenía una ayuda porque me encontraban fumando, de alguna manera conseguía cigarrillo. Y allá siempre tenía una ayuda, siempre tenía la ayuda de... Imagínate que me colgaron un collar de colillas, así de pronto así dejaba ese hábito de fumar. Entonces yo todo el día huelía a cigarrillo. No hubo poder humano de que me quitara el vicio de fumar cigarrillo. Martín, yo te voy a hacer una pregunta, porque veo que estuviste en una situación muy extrema, tanto para la institución que los está reeducando como para ustedes. Es un reto de mucho peso, y de mucho peso emocional y de comportamiento. ¿Cómo estaba tu fe en un ser supremo o en un ser espiritual en ese momento? Bueno, te voy a confesar algo. Vine a tener creencia en un Dios con los años. Para mí fue muy difícil tener creencia en un Dios, en lo que viví, en lo que se veía en la calle, ¿cierto? Por el cambio de personalidades que la gente tenía en la calle, ¿cierto? Y no solamente era el señor de la chaza, no solamente era el vigilante. Había personas que no llegaste a pensar que esta persona tenía esa actitud, esa personalidad, y era muy difícil tener una creencia en Dios. O sea, para mí no existía un Dios en ese momento. Yo vine a encontrar un Dios cuando pasaron 5 años de mi proceso. Vine a entender que existía un Dios. Martín, ¿en qué momento, cuánto tiempo duró el tratamiento o esa reeducación en Hogares Claret? El proceso en Claret era de 2 años. Perfecto. ¿Cierto? Pero con las cosas que viví en la calle como habitante de calle, perdí mi familia. Y entonces era un proceso ya de encontrar a mi familia, pero afortunadamente el padre Gabriel, que puedo decir que era el único hombre que amo en la vida,
no me dejó salir de Claré y me tenía de hogar en hogar, que en esa época existía el Hogar Libertad. Bueno, habían varios hogares y él me llevaba para esos hogares y estuve 5 años en Claré. O sea, él fue como un padre para ti. Sí. ¿En qué momento nace la posibilidad de ser un fotógrafo o a raíz de qué? Bueno, resulta que el padre Gabriel, en vista de que se dio cuenta que yo nunca estudié, me iba a meter a estudiar primaria. Y yo dije, no, padre, si usted me va a ayudar, yo quiero ser fotógrafo. Ayúdame metiéndome a algo, comprándome una cámara para yo aprender. Entonces el padre Gabriel me compró una cámara que en este momento la tengo tatuada pues como homenaje a él. Me compré una cámara de rollo en esa época y me llevó para una academia que se llama ASFO, un señor Nelson. Ajá. Y me enseñó los primeros pasos de la fotografía, porque el curso era de 3 meses, pero en 3 meses aprendí muy poco. Sí. Y ya de ahí para allá empecé a encaminar el mundo de la fotografía y a cogerle amor al trabajo de la fotografía. De manera autodidacta. Sí, de una manera ¿Avanzaste? empírica, pues aprender y aprender. Ajá. Hasta ya ahorita que salió la tecnología de la digital, empezaron algunos laboratorios fotográficos a hacer talleres y a enseñar un poco más de la fotografía. En esos cambios de La fotografía. de lo digital. Y desde entonces vengo ejerciendo la fotografía. Capacitando. ¿Trabajas en eso entonces? Trabajo como fotógrafo social en la fotografía y es algo que amo y he venido haciendo. ¿Te gusta? ¿Te apasiona? Sí, demasiado. Bueno, con respecto a tu vida personal, ¿formaste un hogar? Sí, yo teniendo 14 años de edad salí de Claré, me casé, de esa relación hubieron 2 hijos. Mi esposa murió a los 16 años de yo estar casado, de un cáncer de mama. Quedaron dos hijos, ellos viven con la abuela materna. Yo me volví a casar, ya llevo 19 años de casado. 19 años. Martín, yo te voy a pedir un favor muy especial. ¿Qué consejo le darías tú? Vamos a irnos a cualquier persona que tenga la posibilidad de escuchar tu historia. ¿Qué consejo le darías acerca de evitar el consumo de alucinógenos? ¿O cómo crees tú que sería la forma más idónea en tu experiencia, contándoles tus desavenencias y tus experiencias, para que ellos, si piensan empezar a consumir, replanteen esa idea? Yo lo primero que le diría a las personas que están en el consumo o van en el consumo o están empezando, al que está empezando le diría que busque a alguien con quien pueda dialogar, que le pueda expresar sus incomodidades internas, su pensar. Y el que va en la mitad, por favor que reaccione, mire que la droga te puede llevar a vivir como habitante de calle como lo viví yo, o te puede llevar a la muerte, mira que pierdes la familia. Yo diría que lo inicial es que tengan con quién hablar, Que busquen. que busquen una ayuda de con quién hablar, sea el amigo de confianza, la mamá, buscar un psicólogo y que te ayude a evitar por qué razones quieres consumir y evitar que consumes droga para evitar las cosas que tienes en tu interior. Entonces yo siempre diría que hablen, que busquen ayuda y que no consumo. Definitivamente no al consumo y buscar ayuda, pero de manera temprana y a tiempo y de una persona idónea que lo pueda orientar y que le pueda mostrar que no es con el consumo que se va y esa enajenación, porque eso simplemente lo va a llevar a cada vez más consumir, más o menos así. Sí, y mira que no es, hay algo que yo siempre hablo es, las familias dicen, las malas amistades. Yo creo que la decisión la tomas tú, no son las malas amistades, son las malas decisiones. Tienes que tomar una buena decisión de tu vida y decir, no consumo, no voy a consumir
y voy a hablar, voy a buscar quien me escuche. Esa es una forma de evitar consumo. Yo aprovecho para esa frase que acabas de pronunciar. Cuando una persona llega a su mayoría de edad, asume el control de su vida. Y hay personas que son consumidores o que tienen ideas y unos desaciertos bastante complejos. Y dicen, es que yo viví esto, es que yo viví aquello, es que yo solo tenía recuerdos. Me atrevería yo a pensar, Martín, que cuando uno llega a la mayoría de edad, uno asume el mango del sartén de su vida. Y las decisiones las toma uno, equivocadas o acertadas. Y que ahí la familia, la mamá, lo que haya vivido pasa a un segundo plano y eres tú el que edifica tu vida. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo porque así no cometerían el error que cometí yo de querer tapar la ausencia, la soledad con el consumo. Yo creo que eso es una justificación inválida. No es que yo consumo porque me dejó la novia, es que yo consumo porque no tengo trabajo, es que yo consumo por esto. Yo creo que es una justificación inválida. Yo creo que no aplica. No aplica, es tener con quién hablar. La idea, y no me canso de decirlo, es no consuman. No consuman porque mira dónde te puede llevar el consumo. Sí, es algo bien complejo. Martín, ¿cómo es tu vida ahora con relación a lo que viviste? No, ahora es una vida que yo le llamo ser un millonario sin plata. Soy feliz, muy, muy feliz. Tengo el tesoro más grande del mundo, que es ser feliz, ser fotógrafo, tener muchos amigos. Para mí es un tesoro tener muchos amigos en los cuales puedo abrazar, puedo saludar. Yo creo que eso no tiene precio. ¿Tuviste la oportunidad de reencontrarte y restablecer relaciones con tu hermana? Sí, por ende, siempre que me preguntan por ella es mi madre. Ya para aparte de ser mi hermana, es mi madre y es lo que más quiero en este mundo. Y mis hermanos, tengo más hermanos, pero con ella es un acercamiento especial. ¿Con tus hijos cómo es tu relación? Con mis hijos bien, gracias a Dios. No viven conmigo, pero bien, gracias a Dios, me comunico con ellos. Pues que es demasiado admirable lo que has logrado. Yo quiero resaltar tu actitud, tu valentía, tu heroísmo, tu templanza y tu iniciativa de mejoramiento. Y quisiera invitar a que lo tomáramos como un referente a seguir. Y es muy grande, muy grande, muy grande. Considero que es muy grande lo que has hecho, créeme que sí. Porque vuelvo y digo, como en mi actividad de policía, la gente uno cada vez la ve peor. Y saber que se puede, saber que con una actitud diferente, saber que al dedicarse y volverse a querer, entonces tiene uno la posibilidad de tener enfrente a un triunfador como tú, es un motivo de gran alegría para mi vida y creo que para todos los integrantes de esta hermosa comunidad de Cero al Cosmos. Les dejo la inquietud, síganos en nuestras redes, suscríbanse al canal, comenten, cuéntenos cómo le parece esta historia de vida y si ha tenido una situación similar, si ha salido o si está. Y ante todo, por favor, quiéranse mucho. Si ustedes se quieren mucho, no van a caer en una situación como esta. Un aplauso para Martín. Gracias, Martín, por estar acá. Sí.
interrumpo para invitarte a que te suscribas al canal, le des like al contenido. Acuérdate que estamos en todas las redes. Invita, participa de tu comunidad, de tu familia, que vean los podcasts. Y no te olvides comentar qué temas quieres que tratemos, o si tú quieres venir al podcast, escribe, déjanos tus datos para comunicarnos contigo y que seas parte activa de esta tu comunidad. De Cero al Cosmos.